Llega el gran día. El sol brillaba en la mañana del gran día, pero el suelo seguía blanco por la nieve y el aire era muy frío. Junto a las puertas de la fábrica Wonka, una gran multitud se había reunido para ver entrar a los 5 afortunados poseedores de los billetes dorados. La emoción era tremenda. Faltaban pocos minutos para las 10. La muchedumbre gritaba y se empujaba, y un grupo de policías intentaba mantenerla alejada de las puertas con los brazos unidos en cadena. Al lado mismo de los portones, en un pequeño grupo celosamente protegido de la multitud por la policía, se hallaban los 5 famosos niños junto con los mayores que habían venido a acompañarles. La alta figura huesuda del abuelo Joe podía verse tranquilamente de pie entre los demás, y junto a él, fuertemente agarrado de su mano, se hallaba el pequeño Charlie Bucket. Todos los niños, excepto Charlie, iban acompañados de su padre y de su madre, y esto era de agradecer, ya que, de no haber sido así, el grupo entero podía haberse desmandado. Estaban tan ansiosos por empezar que sus padres se veían obligados a detenerlos por la fuerza para impedir que trepasen por las verjas. Tened paciencia, gritaban los padres. Tranquilos, aún no es la hora, aún no son las 10. Detrás de él, Charlie Bucket podía oír los gritos de la multitud, al tiempo que ésta luchaba y se empujaba por ver a los famosos niños. Allí está Violet Beauregarde, oyó que alguien exclamaba. Es ella, claro que sí, recuerdo su cara de los periódicos. ¿Y sabes una cosa? Gritó alguien en respuesta. Aún sigue masticando ese espantoso chicle con el que lleva 3 meses. Mira sus mandíbulas, todavía siguen trabajando. ¿Quién es este chico tan gordo? Es August Glob. Es cierto. Es enorme, ¿no crees? Increíble. ¿Quién es el niño que lleva una foto del llanero solitario impreso en la chaqueta? Ese es Mike TV, el fanático de la televisión. Debe de estar loco. Mira todas esas ridículas pistolas que lleva colgando. A quien me gustaría ver es a Veruca Salt, gritó otra voz en la multitud. Es la niña cuyo padre compró 500.000 de chocolatinas y luego hizo que todos los obreros de su fábrica de cacahuetes las desenvolvieran una a una hasta encontrar el billete dorado. Le da todo lo que quiere, absolutamente todo. Lo único que tiene que hacer es empezar a gritar para conseguirlo. ¡Qué horror!, ¿verdad? Espantoso. ¿Cuál crees que es? Aquella, la que está allí, a la izquierda, la niña que lleva el bisón plateado. ¿Quién es Charlie Bucket? ¿Charlie Bucket? Debe de ser ese niño delgaducho que está junto a ese viejo que parece un esqueleto, muy cerca de nosotros, allí mismo, ¿lo ves? Como no lleva un abrigo con el frío que hace, ni idea, quizá no tenga dinero para comprárselo. Caramba, debe de estar helado. Charlie, que se hallaba solo a unos pasos de quien hablaba, apretó la mano del abuelo Joe y el anciano miró al niño y sonrió. A lo lejos, el reloj de una iglesia empezó a dar las 10. Muy lentamente, con un agudo chirrido de goznes oxidados, los grandes portones de hierro de la fábrica empezaron a abrirse. La muchedumbre se quedó súbitamente en silencio. Los niños dejaron de saltar. Todos los ojos estaban fijos en los portones. «Allí está», gritó alguien, «es él». Y así era. El señor Willy Wonka. El señor Wonka estaba totalmente solo, de pie al otro lado de los portones de la fábrica. Y qué hombrecillo tan extraordinario era. Llevaba en la cabeza una chistera negra. Llevaba un frac de hermoso terciopelo color ciruela. Sus pantalones eran verde botella. Sus guantes eran de color gris perla. Y en una mano llevaba un fino bastón con mango de oro. Una pequeña y cuidada barba puntiaguda le cubría el mentón. Y sus ojos eran maravillosamente brillantes.
Parecían estar destellando todo el tiempo. Toda su cara, en realidad, resplandecía con una risueña alegría. Y qué inteligente parecía, qué sagaz, agudo y lleno de vida. Hacía todo el tiempo pequeños movimientos rápidos con la cabeza, inclinándola a uno y otro lado y observándolo todo con ojos brillantes. Era como una ardilla por la rapidez de sus movimientos, como una astuta ardillita del parque. De pronto improvisó un pequeño baile saltando sobre la nieve, abrió los brazos, sonrió a los 5 niños que se agrupaban junto a los portones y dijo en voz alta: «Bienvenidos, amiguitos, bienvenidos a la fábrica». Su voz era aguda y aflautada. «Entrad de uno en uno, por favor», dijo, «y traed a vuestros padres. Luego enseñadme vuestros billetes dorados y decidme vuestros nombres. ¿Quién es el primero?». El niño gordo dio un paso adelante. «Yo soy August Glob», dijo. «August», exclamó el señor Wonka, estrechándole la mano con una fuerza terrible. «Mi querido muchacho, cuánto me alegro de verte. Encantado. Es un placer. Estoy contentísimo de tenerte con nosotros». «¿Y estos son tus padres? ¡Qué bien! Pasen, pasen. Eso es, pasen por aquí». Era evidente que el señor Wonka estaba tan nervioso como todos los demás. «Mi nombre», dijo la niña siguiente, «es Veruca Salt». «Mi querida Veruca, ¿cómo estás? Es un gran placer. Tienes un nombre muy interesante, ¿verdad? Yo siempre creí que una veruca era una especie de grano que sale en los dedos de las manos. Pero debo de estar equivocado, ¿verdad? Qué guapa estás con ese precioso abrigo de bisón. Me alegro tanto de que hayas podido venir. Dios mío, va a ser un día tan emocionante. Espero que lo disfrutes. Estoy seguro de que así será. Sé que lo disfrutarás. ¿Tu padre? ¿Cómo está usted, señor Salt? ¿Y la señora Salt? Me alegro mucho de verles. Sí, el billete está en regla. Pasen, por favor». Los 2 niños siguientes, Violet Beauregarde y Mike TV, se adelantaron para que les examinara sus billetes y luego el enérgico señor Wonka les estrechó la mano con tanta fuerza que casi les arranca el brazo. Y por último, una vocecita nerviosa murmuró: «Charlie Bucket». «Charlie», gritó el señor Wonka, «vaya, vaya, de modo que tú eres Charlie. Tú eres el que hasta ayer no encontró su billete, ¿no es eso?». «Sí, sí, lo he leído todo en los periódicos de la mañana. Justo a tiempo, mi querido muchacho. Me alegro tanto. Estoy tan contento por ti. ¿Y este señor? ¿Es tu abuelo?». «Encantado de conocerle, señor. Maravilloso, fascinado, muy bien, excelente. ¿Han entrado ya todos? ¿5 niños? ¿Sí? Bien. ¿Y ahora queréis seguirme, por favor? Nuestra gira está a punto de empezar, pero manteneos juntos. No os separéis del grupo, por favor. No me gustaría perder a ninguno de vosotros a esta altura de los acontecimientos». «Oh, ya lo creo que no». Charlie miró hacia atrás por encima de su hombro y vio que los grandes portones de hierro se cerraban lentamente detrás de él. Fuera, la multitud seguía gritando y empujándose. Charlie les dedicó una última mirada. Luego, cuando los portones se cerraron con un metálico estruendo, toda perspectiva del mundo exterior desapareció. «Aquí estamos», exclamó el señor Wonka, trotando a la cabeza del grupo. «Por esta puerta roja, por favor. Eso es. Veréis que dentro hace una temperatura muy agradable. Tengo que mantener caliente la fábrica por los obreros. Mis obreros están acostumbrados a un clima muy cálido. No pueden soportar el frío. Morirían si salieran fuera con este tiempo. Se quedarían congelados». «Pero, ¿quiénes son esos obreros?», preguntó Augustus Glob. «Todo a su tiempo, mi querido muchacho», respondió el señor Wonka, sonriéndole a August. «Ten paciencia. Lo verás todo a medida que vayamos avanzando. ¿Estáis todos dentro? Bien. ¿Os importaría cerrar la puerta? Gracias». Charlie Bucket se encontró de pie ante un largo corredor que se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
Era tan ancho que fácilmente podía circular un automóvil. Las paredes eran de un color rosa pálido y la iluminación resultaba suave y agradable. ¡Qué bonito! ¿Y qué temperatura tan cálida!, susurró Charlie. Sí, y qué maravilloso aroma, respondió el abuelo Joe, aspirando una profunda bocanada. Los más apetitosos olores del mundo parecían mezclarse en el aire que le rodeaba. El olor de café tostado, y el de azúcar quemado, y el de chocolate derretido, y el de menta, y el de violetas, y el de puré de castañas, y el de azahar, y el de caramelo, y el de corteza de limón. Y a lo lejos, en el corazón de la inmensa fábrica, se oía un ahogado rugido de energía, como si una enorme y monstruosa máquina estuviese haciendo girar sus ruedas a toda velocidad. Y bien, mis queridos niños, dijo el señor Wonka, elevando la voz por encima del ruido, este es el corredor principal. ¿Me hacéis el favor de colgar vuestros abrigos y sombreros en esas perchas que hay en la pared y seguirme? Así me gusta. Bien. Todos preparados. Vamos entonces, vamos allá. Echó a trotar rápidamente a lo largo del corredor con los faldones de su frac de terciopelo rojo ciruela flotando detrás, y todos los visitantes se apresuraron a seguirle. Era un grupo bastante numeroso si uno se paraba a considerarlo. Eran 9 adultos y 5 niños, 14 en total. Podéis imaginaros la de apretujones y empujones que hubo cuando todos se echaron a correr pasillo abajo, intentando mantener la marcha de la veloz figurilla que les precedía. ¡Vamos!, exclamó el señor Wonka. ¡Daos prisa, por favor! Jamás terminaremos en un solo día si os movéis con tanta lentitud. Pronto salió del corredor principal para entrar en un pasaje ligeramente más estrecho. Luego dobló a la izquierda, luego otra vez a la izquierda, luego a la derecha. Luego a la izquierda, luego a la derecha, luego a la derecha, luego a la izquierda. El sitio era como un gigantesco laberinto con pasillos que llevaban aquí y allá en todas direcciones. No te sueltes de mi mano, Charlie, susurró el abuelo Joe. Fijaos cómo estos pasillos van cuesta abajo, dijo el señor Wonka. Estamos yendo bajo tierra. Los recintos más importantes de mi fábrica están bajo tierra. ¿Por qué?, preguntó alguien. Porque no habría suficiente espacio para ellos allá arriba, respondió el señor Wonka. Estos recintos que vamos a ver ahora son enormes, son más grandes que campos de fútbol. Ningún edificio del mundo sería lo bastante grande para contenerlos. Pero aquí, bajo tierra, tengo todo el espacio que necesito. No hay límite. Todo lo que tengo que hacer es excavar. El señor Wonka dobló a la derecha. Luego dobló a la izquierda. Volvió a doblar a la derecha. Ahora los pasillos iban hacia abajo en una pendiente cada vez más pronunciada. De pronto, el señor Wonka se detuvo. Frente a él había una puerta de brillante metal. El grupo se agolpó a su alrededor. Sobre la puerta, en grandes letras, decía: Recinto del chocolate. El recinto del chocolate. Esta es una estancia muy importante, exclamó el señor Wonka, extrayendo un manojo de llaves de su bolsillo e introduciendo una de ellas en la cerradura de la puerta. Este es el centro neurálgico de la fábrica entera, el corazón de todo el sistema. Y es tan hermoso. Yo insisto en que mis habitaciones sean hermosas. No puedo soportar la fealdad en las fábricas. Vamos adentro. Pero tened cuidado, mis queridos niños, no perdáis la cabeza, no os emocionéis demasiado, mantened la calma. El señor Wonka abrió la puerta. 5 niños y 9 adultos se apresuraron a entrar, y qué espectáculo más asombroso se presentó ante sus ojos. Lo que veían era un magnífico valle, había verdes colinas a ambos lados y en el fondo fluía un ancho río de color marrón. Es más, había una enorme cascada en el río, un escarpado acantilado sobre el que el agua rodaba y ondulaba en una sólida capa.
y luego se estrellaba en un hirviente, espumoso remolino de salpicaduras. Debajo de la cascada, y este era el espectáculo más maravilloso de todos, una masa de enormes tubos de vidrio colgaba sobre el río desde algún sitio del techo a gran altura. Eran realmente enormes estos tubos. Debía de haber al menos una docena, y lo que hacían era succionar el agua oscura y barrosa del río para llevársela a Dios sabe dónde. Y como estaban hechos de vidrio, podía verse afluir el líquido a borbotones en su interior, y por encima del ruido de la cascada podía oírse el interminable sonido de succión de los tubos a medida que hacían su trabajo. Gráciles árboles y arbustos crecían a lo largo de las orillas del río, sauces llorones y alisos y altos rododendros llenos de capullos violetas y rosados. En las colinas crecían miles de botones de oro. «Mirad», exclamó el señor Wonka, bailando enérgicamente y señalando el río de color marrón con su bastón de puño dorado. «Es todo de chocolate. Hasta la última gota de ese río es chocolate derretido caliente de la mejor calidad, de una calidad insuperable. Allí hay chocolate suficiente para llenar todas las bañeras del país entero y todas las piscinas también. ¿No es fantástico? Mirad esos tubos. Succionan el chocolate y lo llevan a todas las demás dependencias de la fábrica, donde haga falta. Miles de litros por hora, mis queridos niños, miles y miles de litros». Los niños y sus padres estaban demasiado atónitos para responder. Estaban aturdidos, alucinados, admirados y maravillados. Estaban completamente desconcertados por el tamaño de todo aquello. Miraban todo con los ojos muy abiertos sin hablar. «La cascada es muy importante», prosiguió el señor Wonka. «Mezcla el chocolate, lo bate, lo tritura y lo desmenuza. Lo hace ligero y espumoso. Ninguna otra fábrica del mundo mezcla su chocolate por medio de una cascada. Pero es la única manera de hacerlo, la única manera. ¿Y os gustan mis árboles?», preguntó, señalándolos con su bastón. «¿Y mis hermosos arbustos? ¿No os parece que son muy bonitos? Ya os dije que detestaba la fealdad, y por supuesto son todos comestibles. Todos ellos están hechos de algo diferente y delicioso. ¿Y os gustan mis colinas? ¿Os gustan la hierba y los botones de oro? La hierba que pisáis, mis queridos niños, está hecha de una nueva clase de azúcar mentolado que acabo de inventar. La llamo mindilla. Probad una brizna, por favor. Es deliciosa». Automáticamente todo el mundo se agachó y cogió una brizna de hierba, todos excepto August Glob, que agarró un enorme puñado. Y Violet Beauregarde, antes de probar su brizna de hierba, se quitó de la boca el chicle con el que había batido el récord mundial y se lo pegó cuidadosamente detrás de la oreja. «¿No es maravilloso?», susurró Charlie. «¿No es verdad que tiene un sabor delicioso, abuelo?». «Podría comerme el campo entero», dijo el abuelo Joe, sonriendo de placer. «Podría ponerme a 4 patas como una vaca y comerme toda la hierba que hay en el campo». «Probad un botón de oro», les pidió el señor Wonka. «Son aún mejores». De pronto el aire se llenó de gritos nerviosos que provenían de Veruca Salt. Esta niña señalaba frenéticamente el otro lado del río. «Mirad, mirad, mirad allí», chilló. «¿Qué es? Se está moviendo, está caminando, es una personita, es un hombrecito, allí debajo de la cascada». Todos dejaron de comer botones de oro y miraron hacia el río. «Tienes razón, abuelo», gritó Charlie. «Es un hombrecito, ¿lo ves?». «Lo veo, Charlie», dijo muy nervioso el abuelo Joe. Y ahora todo el mundo empezó a gritar a la vez. «¡Hay 2! ¡Dios mío, es verdad! ¡Hay más de 2! ¡Hay 1, 2, 3, 4, 5! ¿Qué están haciendo? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?». Niños y grandes corrieron a la orilla del río para verlos de cerca. «¿No son fantásticos? No son más altos que mi rodilla. Su piel es casi negra. Es verdad». «¿Sabes lo que creo, abuelo?», exclamó Charlie.
Creo que el señor Wonka los ha hecho él mismo de chocolate. Los diminutos hombrecillos no eran más grandes que muñecas de tamaño mediano. Habían dejado lo que estaban haciendo y ahora contemplaban desde el otro lado del río a los visitantes. Uno de ellos señaló a los niños, susurró algo a los otros cuatro y los cinco estallaron en sonoras carcajadas. ¿Es verdad que están hechos de chocolate, señor Wonka?, preguntó Charlie. ¿Chocolate?, gritó el señor Wonka. ¡Qué tontería! Son personas de verdad. Son algunos de mis obreros. Eso es imposible, dijo Mike TV. No hay gente en el mundo tan pequeña como esa. Los Ompa Lompas. ¿Dices que no hay gente en el mundo tan pequeña?, se rió el señor Wonka. Pues déjame decirte algo. Hay más de 3000 aquí mismo, en mi fábrica. Deben de ser pigmeos, dijo Charlie. Exacto, exclamó el señor Wonka. Son pigmeos, importados directamente de África. Pertenecen a una tribu de diminutos pigmeos conocidos como los Oompa Loompas. Yo mismo los descubrí. Yo mismo los traje de África, la tribu entera, 3000 en total. Los encontré en la parte más intrincada y profunda de la jungla africana, donde el hombre blanco no ha estado jamás. Vivían en casas en los árboles. Tenían que vivir en los árboles. De otro modo, siendo tan pequeños, hubieran sido devorados por todos los animales de la selva. Y cuando los encontré, estaban prácticamente muriéndose de hambre. Vivían de orugas verdes, y las orugas tenían un sabor repulsivo, y los oompalompas pasaban todas las horas del día trepando a los árboles, buscando otras cosas para mezclar con las orugas y darles un mejor sabor. Escarabajos rojos, por ejemplo, y hojas de eucalipto, y la corteza del árbol bong bong, todas ellas de un sabor repugnante, pero no tan repugnante como el de las orugas. Pobres pequeños oampalompas. Lo que les gustaba más que ninguna otra cosa eran los granos de cacao, pero no podían obtenerlos. Un oompalompa tenía suerte si encontraba 3 o 4 granos de cacao al año. Pero, ¿cómo les gustaban? Soñaban toda la noche con los granos de cacao y hablaban de ellos durante todo el día. Con solo mencionar la palabra cacao a un oompaloompa, se le hacía la boca agua. Los granos de cacao, continuó el señor Wonka, que crecen en el árbol del cacao, son los ingredientes que se necesitan para hacer chocolate. No se puede hacer chocolate sin los granos de cacao. Los granos de cacao son el chocolate. Yo mismo utilizo billones de granos de cacao a la semana en esta fábrica. Y entonces, mis queridos niños, cuando descubrí que los oompalompas enloquecían por esta comida en particular, trepé a lo alto de su aldea en los árboles y metí la cabeza por la puerta de la casa del jefe de la tribu. El pobre hombrecillo, de aspecto famélico, estaba allí sentado intentando comerse un cuenco de orugas aplastadas sin vomitar. Escucha, le dije, hablando por supuesto en oompalompés. Escucha. Sí, tú y toda tu gente venís conmigo a mi país y vivís en mi fábrica. Podréis obtener todos los granos de cacao que queráis. Tengo montañas de ellos en mis almacenes. Podréis comer granos de cacao en todas las comidas. Podréis empacharos con ellos. Hasta os pagaré vuestros salarios en granos de cacao si queréis. ¿Lo dices en verdad?, preguntó el jefe de los oompalompas saltando de su silla. Claro que lo digo de verdad, respondí, y también podréis comer chocolate. El chocolate tiene aún mejor sabor que los granos de cacao porque lleva leche y azúcar. El hombrecillo dio un brinco de alegría y arrojó su cuenco de orugas aplastadas por la ventana de la casa en el árbol. «Trato hecho», gritó. «Vamos, vámonos ya». De modo que los traje a todos aquí, a todos los hombres, mujeres y niños de la tribu de los oompalompas. Fue fácil. Los traje metidos en grandes cajones donde había practicado algunos agujeros y todos llegaron a salvo. Son estupendos trabajadores. Ahora
Todos ellos hablan español, les encanta la música y el baile, siempre están inventando canciones. Supongo que hoy los oiréis cantar a menudo. Debo preveniros, sin embargo, que son bastante traviesos, les encantan las bromas. Aún siguen llevando la misma ropa que llevaban en la jungla, insisten en ello. Los hombres, como podéis ver, solo llevan pieles de ciervo, las mujeres se cubren con hojas y los niños van desnudos. Las mujeres se ponen hojas frescas todos los días. ¡Papá!, gritó Veruca Salt, la niña que obtenía todo lo que quería. ¡Papá! Quiero un Oompa Loompa, quiero que me des un Oompa Loompa, quiero un Oompa Loompa ahora mismo, quiero llevármelo a casa conmigo. Anda, papá, dame un Oompa Loompa. Vamos, vamos, tesoro, le dijo su padre, no debemos interrumpir al señor Wonka. Pero yo quiero un Oompa Loompa, chilló Veruca. Está bien, Veruca, está bien, pero no puedo dártelo en este mismísimo momento. Ten paciencia, por favor, me ocuparé de conseguirte uno antes de que acabe el día. August, gritó la señora Glob. August, cariño, no creo que debas hacer eso. August Glob, como habréis podido adivinar, se había deslizado silenciosamente hasta el borde del río y ahora estaba arrodillado junto a la orilla bebiendo chocolate derretido lo más deprisa que podía.